Cordial saludo para todos y para todas. Nuestro grupo está conformado por Jersey Durán Cano, Sandra Patricia Huitrón y quien les habla, Giovanna Fernanda Ballesteros. Hoy vamos a hablar sobre un enfoque de investigación muy importante dentro de las ciencias sociales y es la teoría fundamentada, conocida también como Grounding Theory. Este enfoque ha sido una herramienta clave para los investigadores que buscan comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de las personas que lo viven. A lo largo de la exposición explicaré qué es, por qué surge, cuáles son sus fundamentos filosóficos, las versiones más conocidas y finalmente su utilidad dentro de la investigación cualitativa. La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativo que tiene como objetivo desarrollar teorías a partir de los datos en lugar de iniciar una investigación con una teoría ya establecida. En otras palabras, la teoría emerge o se construye a partir del análisis de la información recolectada. Por ejemplo, si un investigador quiere comprender cómo los docentes manejan la motivación de sus estudiantes en clase, en lugar de aplicar una teoría ya existente sobre motivación, la teoría fundamentada le permite observar, entrevistar, analizar y descubrir patrones que conduzcan a una nueva teoría sobre el tema, basada en los datos reales obtenidos en el contexto educativo. Este enfoque busca entender los significados, las acciones y las interacciones humanas desde adentro, sin imponer ideas externas. Los fundamentos filosóficos de la teoría fundamentada se apoyan principalmente en el interaccionismo simbólico y en el pragmatismo. En el interaccionismo simbólico plantea que las personas actúan en función de los significados que las cosas tienen para ellas. Esos significados surgen de la interacción social. Por ejemplo, el concepto de escuela o de éxito académico puede tener significados distintos según el contexto cultural o social. Por otro lado, el pragmatismo se enfoca en las consecuencias prácticas del conocimiento, no busca una verdad absoluta, sino comprender cómo las ideas funcionan en la vida real y cómo ayudan a resolver problemas concretos. Gracias a estos fundamentos, la teoría fundamentada se centra en comprender los procesos sociales y los significados construidos por las personas en su entorno cotidiano. La teoría fundamentada surge en la década de 1960 gracias a los sociólogos Barney Glasser y Amsel Strauss, quienes publicaron el libro The Discovery of Grounding Theory en 1967. En esa época, las ciencias sociales estaban dominadas por los métodos cuantitativos, centrados en los números, las hipótesis previas, las pruebas estadísticas. Glasser y Strauss consideraron que estos métodos limitaban la comprensión profunda de los fenómenos sociales, ya que muchas veces dejaban de lado la voz y la experiencia de las personas. Por eso propusieron un método inductivo en el cual la teoría no se impone, sino que se construye a partir de la realidad. Su propósito era darle más valor a los datos cualitativos, a las experiencias humanas y a los contextos sociales concretos. A lo largo del tiempo, este enfoque ha evolucionado y se han desarrollado varias versiones. Las más conocidas son la versión original o clásica de Glasser en 1967, que mantiene una postura más objetiva y busca que la teoría surja directamente de los datos sin mucha influencia del investigador. La versión estructurada de Strauss y Corbin en 1990, que incorpora procedimientos más estructurados para el análisis de datos, como la codificación abierta, axial y selectiva. La versión constructivista de Cathy Charman, que reconoce que el investigador también participa activamente en la construcción de la teoría, aportando su interpretación. Estas versiones no son contradictorias, sino diferentes. Son diferentes formas de aplicar los mismos principios según la postura epistemológica del investigador.
Por ejemplo, si una investigadora quiere entender por qué los estudiantes pierden motivación para estudiar, en lugar de partir de una teoría previa, entrevista a varios estudiantes, analiza sus respuestas y detecta patrones, como por ejemplo el esfuerzo no garantiza éxito o los contenidos no son útiles. A partir de esos datos o de esos hallazgos, construye una teoría nueva sobre cómo los jóvenes perciben el valor del estudio. Es así entonces que la teoría fundamentada no prueba teorías existentes, sino que crea una teoría nueva a partir de lo que las personas dicen y viven. En síntesis, la teoría fundamentada busca comprender la realidad social desde adentro, a partir de los significados que las personas atribuyen a sus propias experiencias, para desde allí construir teoría con base en la realidad vivida. Y precisamente para entender mejor los fundamentos teóricos y conceptuales que respaldan este enfoque, le doy paso a mi compañero Jersey, quien continuará con la exposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches. Continuando pues con la exposición, me corresponde abordar los fundamentos teóricos y conceptuales de la teoría fundamentada. Ah, bueno, este método tiene como propósito pues central construir teoría a partir de los datos recogidos en la investigación. No se trata pues de comprobar teorías existentes. El investigador pues observa, escucha, analiza y permite que la teoría emerja desde esa realidad misma, ¿no? Eh, el propósito, pues, central de este método no es verificar teorías previas, sino, pues, permitir que la teoría surja directamente de los datos como tal. Eh, para lograrlo, se utilizan dos estrategias claves. En el primero es el método, pues, comparativo constante, el cual se encarga de analizar y comparar continuamente los datos obtenidos para descubrir patrones, categorías y relaciones. El otro, la otra estrategia es el muestreo teórico, en el cual los participantes se eligen de acuerdo con la necesidad de profundizar en ciertos aspectos de la teoría que va surgiendo como tal. Eh, bueno, estas dos estrategias son pues el corazón de la teoría fundamentada, pues permiten que los hallazgos se ajusten y evolucionen a medida que avanza la investigación. Bueno, eh, dentro de ese proceso analítico se aplican tres etapas de codificación. En esta parte podemos observar esas tres etapas de codificación. La primera es la codificación abierta, la cual pues permite identificar conceptos y categorías iniciales. La segunda es la codificación axial, la cual pues relaciona las categorías entre sí, y la codificación selectiva, que es la que permite pues integrar la información y formular la teoría central. Eh, estas etapas son como los pasos de construcción, ¿no? Primero levantamos los cimientos, luego conectamos las partes y finalmente damos forma a la cuestión de la teoría. Eh, Hay dentro de este mismo aspecto, proceso de la parte de las teorías fundamentadas, existe pues que durante este proceso el investigador tiene en cuenta unas herramientas analíticas eh, y elabora pues algunos elementos como memos, ¿no? Donde pues registra reflexiones, hipótesis, ideas que ayudan pues a mantener una visión coherente y profunda del estudio. También eh, aplica una sensibilidad teórica, pues que permite distinguir lo relevante de lo accesorio y pues interpretar los datos sin imponer prejuicios, ¿no? Eh, la actitud pues del investigador tiene que ser abierta, crítica, creativa como tal, en ese tipo de aspectos, ¿no? La teoría, en conclusión, pues la teoría
En conclusión, pues la teoría fundamentada es un proceso inductivo, flexible y reflexivo, donde la teoría se construye paso a paso desde los datos reales mediante comparación, codificación y análisis continuo. Como investigadores debemos pues mantener una actitud abierta, crítica y creativa frente a la información que se tiene en cuenta. En síntesis, pues la teoría fundamentada nos invita a construir conocimiento desde la realidad misma, dando pues voz a los datos y transformándolos en teoría como tal, ¿no? Eh, bueno, eh, Seguido a esto, pues tenemos en cuenta que esta, esta teoría fundamentada aplicada en el campo de la educación, eh, pues maneja un propósito central que es construir teorías de la realidad educativa observada, ¿no? No comprobar teorías previas, pues ya que el investigador analiza las experiencias de estudiantes, docentes y comunidades educativas para que la teoría surja directamente desde sus vivencias como tal, ¿no? Un ejemplo claro de esto es que, por ejemplo, un investigador observa cómo los estudiantes de grado 11 aprenden mejor mediante proyectos prácticos, ¿no? A partir de esos datos surge una teoría sobre el aprendizaje significativo mediante experiencias significativas. Y con base en la estrategia clave, aplicado pues al campo educativo, donde en el método comparativo constante se comparan pues continuamente las entrevistas y observaciones de distintos actores escolares para encontrar patrones. Eh, un ejemplo es comparar pues las percepciones de estudiantes y docentes y padres sobre el uso de la inteligencia artificial en clases para descubrir, digamos, coincidencias o diferencias, ¿no? Dentro de esa parte del muestreo teórico aplicado a la educación, donde pues se eligen nuevos participantes cuando los datos lo requieren, no es al azar. Un ejemplo de esto aplicado en el campo educativo es si los primeros hallazgos muestran que los estudiantes con mejor rendimiento usan herramientas digitales, pues el investigador incluye más alumnos con esas características para profundizar la teoría como tal, ¿no? Eh, Dentro de las etapas pues, del proceso analítico, eh, y existe pues esa codificación abierta donde después permite pues identificar temas o categorías iniciales. El ejemplo es pues la motivación, ¿no? El uso de la tecnología, el rol del docente en el manejo de estas herramientas, ¿no? Dentro de la codificación axial, que permite pues, relacionar categorías. Un ejemplo es descubrir que la motivación aumenta con el uso de los recursos digitales como tal, ¿no? Y dentro de la codificación selectiva, bueno, aquí me quedó un poco junto lo de abierta y axial, por ejemplo así. Dentro de la codificación selectiva, ¿qué es? Pues permite integrar la información para formular una teoría central. Un ejemplo es construir la teoría de que el uso activo de la tecnología promueve pues la motivación y el aprendizaje autónomo, ¿no? Eh, bueno, y pues tenemos unos elementos complementarios o elementos claves que serían pues esos memos donde unos registros donde el investigador anota las ideas e interpretaciones. Un ejemplo sería pues que los estudiantes parecen más comprometidos cuando el profesor actúa como guía y no como expositor, ¿no? Y la sensibilidad teórica, en este caso pues la que permite interpretar los datos sin imponer prejuicios, entendiendo el contexto escolar. Un ejemplo es que no se debe asumir o no asumir que todos los alumnos desmotivados carecen de interés. Quizás el método de enseñanza no conecta con sus estilos de aprendizaje como tal. Bueno, en conclusión, pues la teoría fundamentada, finalmente, no, la teoría fundamentada en educación permite pues crear teorías propias desde la práctica docente. Es un proceso inductivo, reflexivo y crítico donde los datos del aula se transforman en conocimiento teórico útil para mejorar la enseñanza. El docente e investigador debe ser observador analítico y abierto a los cambios como tal. Muchas gracias.
Cordial saludo compañeros y docente. Mi nombre es Sandra Patricia Buitrón Caicedo y para cerrar esta presentación me corresponde abordar la aplicación metodológica y los aportes científicos de la teoría fundamentada. Aquí vamos a hablar de un enfoque cualitativo que va más allá de describir la realidad y lo que busca es construir teoría directamente desde la experiencia de las personas. Lo que hace valiosa esa teoría pues es precisamente su carácter inductivo, es decir, que en lugar de partir de supuestos o de hipótesis previas, el investigador permite que la teoría emerja de los datos, es decir, de lo que realmente viven y expresan los participantes. Aplicación metodológica. Desde el punto de vista metodológico, la teoría fundamentada emplea varias técnicas, entre ellas están las técnicas cualitativas, como son las entrevistas a profundidad, las observaciones, los grupos focales y el análisis de documentos. Su propósito no es medir ni cuantificar, sino comprender las experiencias subjetivas de los participantes, es decir, cómo construyen significado en sus contextos sociales. El investigador entonces no impone un marco teórico previo, sino que se convierte en un intérprete del sentido que las personas dan a sus vivencias. Aquí tenemos etapas del análisis. El análisis de datos en la teoría fundamentada pues es un proceso sistemático que implica mucha rigurosidad y está dividido en tres momentos principales. El primero de ellos es la codificación abierta, donde el investigador realiza una lectura detallada de los datos para identificar las categorías iniciales. En segundo lugar está la codificación axial, que consiste en establecer relaciones entre esas categorías, buscando nexos y patrones. Y finalmente tenemos la codificación selectiva, donde se define una categoría central, pues que integra todas las anteriores y explica el fenómeno de estudio. Este proceso pues garantiza que la teoría no sea impuesta, ¿cierto?, sino que emane directamente de una realidad observada. Bueno, en la construcción teórica y rigor científico, el investigador busca alcanzar dos cualidades esenciales, que son la parsimonia, porque una buena teoría explica la realidad con el menor número posible de categorías, pero la característica es que no se debe perder profundidad. La otra característica es el alcance y porque debe ser transferible a otros contextos, contribuyendo al avance del conocimiento científico. Además, se exige una rigurosidad metodológica, un equilibrio entre la creatividad, la objetividad y la capacidad también de reconocer el momento de saturación teórica, es decir, cuando los nuevos datos ya no aportan información significativa. Retos del investigador. Bueno, aplicar la teoría fundamentada implica enfrentar varios desafíos. Uno de ellos es gestionar la subjetividad del investigador, es decir, debemos reconocer nuestras interpretaciones sin que ellas distorsionen la voz de los participantes. Otro reto es mantener la creatividad analítica, pero sin perder el rigor científico, pues que toda investigación exige. Finalmente, escuchar e interpretar sin imponer juicios previos, lo cual requiere una actitud reflexiva, abierta, ética, frente al conocimiento. Esos retos, lejos de ser obstáculos, fortalecen nuestro rol como investigadores críticos, capaces de construir una teoría desde la complejidad de lo humano. Aplicaciones de la teoría fundamentada. Bueno, la teoría fundamentada pues ha demostrado su aplicabilidad en diversos campos. Tenemos aquí en educación, por ejemplo, se utiliza para comprender los procesos de aprendizaje y la práctica docente desde la experiencia de los actores educativos. Por otra parte, en salud ha sido útil para analizar las vivencias de pacientes y cuidadores, aportando una mirada más humana y más empática. En turismo, por ejemplo, permite comprender las percepciones culturales y sociales que intervienen en la experiencia de un viajero, por decirlo así. Y en el estudio de los saberes indígenas se ha convertido en una herramienta poderosa para visibilizar los conocimientos ancestrales,
rescatando así su valor dentro del marco académico. Tenemos entonces aquí un ejemplo aplicado. Un ejemplo emblemático es el trabajo de Petra Luques, 2001, quien aplicó este método pues, para construir un modelo sobre la formación del conocimiento en estudiantes universitarios. A través del análisis inductivo se logró identificar niveles de aprendizaje que explican cómo los estudiantes transforman la información en conocimiento significativo. Ese estudio demuestra el poder de la teoría fundamentada para dar voz a esos participantes y poder construir una teoría desde su realidad y así generar aportes prácticos a la educación superior. Bueno, como conclusión, la teoría fundamentada representa una forma de investigar que nace de la experiencia y retorna pues a ella en forma de teoría. Su valor radica en que integra la vivencia humana con la reflexión científica, es decir, ofrece modelos explicativos que surgen del diálogo entre el investigador y la realidad social. Y más que una técnica, pues es una actitud epistemológica que nos invita a escuchar, nos invita a interpretar y construir conocimiento desde la voz de los sujetos. Y en ese sentido, pues se convierte en una herramienta profundamente transformadora, tanto para la ciencia como para el propio investigador. Muchas gracias por su atención.